Padre. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por toda tu misericordia, Señor, que has mostrado hacia nosotros, Señor Jesús. Gracias, amado Señor, en el nombre de Jesús y a su nombre. En el nombre de Jesús, pueden tomar asiento, hermanos, amén. Gloria a Jesús. Y hermanos, vamos a seguir con este tema, amén. ¿Quién eres, Señor Jesús? Y le he titulado El Dios invisible hecho visible. Aleluya. Amén. El Dios invisible hecho visible. Gloria al Señor Jesucristo. Allá en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, el versículo que leímos, dice que Él es la imagen del Dios invisible. Que Jesucristo es la imagen del Dios que no se podía ver. Amén. Amén. Una imagen, hermanos, es algo que podemos mirar de repente a través de una cortina atrás. Amén. Vemos una imagen que está reflejando algo, pero no es realmente lo que nosotros pensamos que es. De repente vemos una figura de una persona. Yo iba caminando en la calle, hermanos, y andaba con mi hermano en la calle y miré a una persona que venía caminando así, hermanos, y con su cabello largo. Y dije, como de repente le decimos a las personas, Jesucristo le bendiga dama, Jesucristo le bendiga caballero. Y yo no sabía qué decirle, si decirle caballero o decirle dama. Digo, Dios mío, tiene cabello largo, ¿qué será? Y yo adivinando, ¿qué será? ¿Hombre, será mujer? Hermanos, nosotros tenemos una visión a veces un poco diferente de las cosas, ¿amén? Pensamos que es una mujer cuando de repente es un hombre. Y podemos de repente hasta faltarle al respeto, ¿amén? Gloria al Señor Jesucristo. Yo recuerdo, hermanos, una vez mi hermano se empezó a enamorar, hermanos, allá por unos cuantos años atrás, con una muchacha por medio de Facebook. Yo no sé si han escuchado realmente personas que se conocen a través de Facebook. Se enamoran, hermanos, chateando, llegan a hablar y después de eso empiezan a conocerse ya de una manera ya personalmente. Amén. Pues entonces mi hermano empezó, hermanos, a conocer a esta muchacha. La muchacha le mandaba las mejores fotos. Amén. Yo no sé si eran de los años pasados, cuando ella era más joven. Amén. Pero se las mandaba, hermanos, que se veía bien. Amén. Y mi hermano, pues los hombres somos visuales. Amén. La empezó a mirar, hermanos, y pues dijo, no, esta hay que traerla para acá. Amén. Y la trajo para acá, en este país, hermanos. Ahora es mi cuñada, se casaron. Gloria al Señor Jesús. Pero hermanos, cuando la miró aquí, como que no era lo que él pensaba que era. Amén. Amén. Porque nosotros tenemos una imagen de lo que son las cosas. Pero no sabemos la realidad de las cosas hasta que nosotros las vemos personalmente. Amén. Jesucristo, hermanos, es la imagen de un Dios que no se dejaba ver en el Antiguo Testamento. La Biblia dice, hermanos, ya que es una enseñanza, lo va a llevar a leer las Escrituras esta vez, amén. Así, en Juan capítulo 4, 24, amén. Vamos a empezar con esta porción de la palabra, amén. Juan 4, 24, diciéndonos la palabra de Dios en primera instancia, que Dios es una esencia espiritual. No es una persona, ni es una parte de Dios, sino es el mismo Dios, amén. Es un Dios que es espíritu, amén. Juan 4, 24, amén. Vamos a leer, hermana Antonia, si lo tiene. Gloria al Señor Jesús. Léalo, por favor. Juan 4, 24. La palabra de Jesús se lee. En nombre de Jesús, Dios es espíritu. Los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Gracias, hermana. Dios es espíritu. ¿Qué dice la palabra? Dios es espíritu. Un espíritu no lo podemos ver. No lo podemos, hermanos, mirar literalmente con ojos humanos. No. Se ve a través de la fe solamente, amén. Lo podemos sentir, hermanos, porque la presencia de Dios se siente cuando un pueblo le alaba, cuando un pueblo le invoca. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Él se deja sentir, aleluya, en las iglesias, se deja sentir en las reuniones, hermanos, se deja sentir en la oración, se deja sentir en las alabanzas. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Porque es un Dios verdadero, gloria al Señor Jesús, amén. Dios es espíritu. Amén. Dios es espíritu. Recordemos esto primeramente. Dios es espíritu. Allá en Isaías 52, versículos 5 al 6, vamos a seguir leyendo, nos dice el propósito que Dios iba a hacer con su pueblo Israel. Amén. Ya que, hermanos,
Él tenía ya una mente de salvar a la humanidad. Él miró primeramente que su pueblo Israel era cautivo. Amén. Hermano Pablo se lo tiene, amén. Isaías 52, 5 a 6. Amén. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo he llevado injustamente y lo que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente he blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Gracias, hermano. Aquí vemos, hermanos, una verdad. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió al primero, amén. Son los primeros que Dios escoge a través de Abraham. Dios, hermanos, habla a Abraham. Abraham cree a Dios y sale de allá de hermanos, de Ur de los Caldeos, de una ciudad idólatra, hermanos, y empieza a seguir a Dios sin mirarlo. No empieza a cuestionar a Dios: ¿a dónde me vas a enviar? Señor, ¿qué voy a comer allá? Mi ganado, ¿qué va a hacer? Hermanos, solamente dice que obedeció a Dios y salió por la fe. En estos tiempos, hermanos, la gente lee la palabra y cuestiona la palabra. En estos tiempos, la gente hoy escucha la palabra de Dios por los predicadores y cuestiona lo que se está diciendo. Abraham no cuestionó lo que estaba diciendo Dios, hermanos. Abraham dijo: Señor, si tú me dices que yo salga, yo voy a salir. Si tú me dices que yo vaya a este lugar, yo voy a ir. Gloria al Señor Jesús. Si tú me dices que yo sacrifique a mi hijo, allá te lo voy a sacrificar. Gloria al Señor Jesús. Amén. Yo no sé si habrá tanta obediencia en estos tiempos, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Pero déjenme decirles que Dios no ha cambiado. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Amén. Pues este Dios dice, hermanos, que habiendo escogido al pueblo de Israel y mirándolo cautivo allá, esclavo, entonces dice en su mente, dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, o sea, el Dios que es espíritu. En aquel tiempo se llamaba Jehová. Ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová continuamente, es blasfemado mi nombre. Él está mirando que cuando están en cautividad, los que están oprimiendo a esas personas están blasfemando el nombre de Dios. Cuando una persona ve a un cristiano, hermanos, pasar por necesidades, ¿qué es lo que empieza a hacer? Blasfemar contra Dios. Y no que tienes un Dios poderoso, no que tienes un Dios que hace esto, no que tienes un Dios que hace aquello. Empiezan a blasfemar contra Dios. Así estaba el pueblo de Israel. Los que lo tenían cautivo estaban blasfemando contra Dios, diciendo: y ustedes, su Dios, miren, los ha abandonado. Amén. Todo el tiempo les estaban oprimiendo. Entonces Dios hace una promesa en el versículo 6, dice: por tanto, o sea, Dios hace una promesa: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, ¿quién? Jehová de los ejércitos está hablando. Yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Gloria está el Señor Jesús. Él mismo se haría presente. Gloria está el Señor Jesucristo. ¿Dónde vemos ese pensamiento? En 1 de Pedro 1, del 18 al 20. Amén. Vamos a, ya que es una enseñanza, amén, hermanos, yo lo voy a llevar muchas escrituras esta vez. 1 de Pedro 1, del 18 al 20. Gloria sea al Señor Jesús. Y si lo tiene hermana Elizabeth, del 18 al 20, amén. 1 de Pedro. En nombre de Jesús. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Amén. Gracias, hermana. Aquí vemos, hermanos, que nosotros fuimos rescatados de vuestra vana manera de vivir, o sea, la manera que nosotros llevamos de pecar. Amén. Dice la Biblia que no hay hombre justo que haga el bien y no peque. Así que si alguien se cree tan justo, hermanos, dice la Biblia que no hay. Amén. Y el que dice que no es mentiroso, el que no hace pecado, hermanos, le hace mentiroso a Dios. Dice la Biblia, amén, hermanos. Lo dice el Señor Jesús. Amén. Entonces Dios nos rescata de esa manera de vivir, la cual llevábamos. Amén. ¿Cómo nos rescata, hermanos? Imagínense que Dios desde el principio de la creación dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Antes que Dios creara el mundo, ya Dios estaba pensando salvarlo. No había hecho el mundo y dice, ya desde antes de la fundación del mundo ya estaba pensando salvarlo.
Porque Dios sabía lo que iba a hacer la humanidad. Entonces dice, de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. O sea que Dios viene y se hace visible en los últimos tiempos. Gloria está al Señor Jesús. Allá en Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde empezamos a leer, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cuando dice el primogénito de toda creación, quiere decir que lo primero que Dios pensó, lo primero que Dios analizó, antes de formar la creación, fue hacerse visible. Vean qué revelación, ¿verdad? Aleluya. Lo primero que Dios dice, hermanos, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Antes de que existiera el mundo, ya Dios estaba pensando hacerse visible. Hermanos, lo primero que pensó es hacerse una humanidad sobre la tierra. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea, el mismo Dios Espíritu. Sean tronos, sean principados, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea que el único Dios que creó todas las cosas es el mismo que vendría a la tierra. Gloria al Señor Jesús. Como era espíritu, necesitaba un velo de carne. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde dice eso la Biblia? Amén. En Isaías 59, versículos 16 al 17. Vamos a seguir leyendo. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé si, hermanos, usted va a quedar envuelto, amén, en esta revelación, pero el Señor Jesucristo revela esta palabra, amén. Isaías 59, del 16 al 17. Amén. Isaías 59, del 16 al 17. Hermanos, hermano Antonio, si lo tiene, por favor. Amén. En el nombre de Jesús, el 16, 17. 16 al 17. Y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiera y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropa de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. Amén, hermana. Primeramente Dios ve, hermanos, como es Dios, un Dios eterno. Jehová de los ejércitos en aquel tiempo miró sobre toda la humanidad y sobre todos los tiempos, a ver si había siquiera un solo hombre que pudiera salvar a la humanidad. Viendo que no había uno solo, hermanos, que pudiera dar el rescate por toda la humanidad, se maravilló, se alegró, se puso contento. Amén. Amén. De hacer este trabajo en persona. Alguien dice, es que envió allá a la segunda persona. La Biblia dice que se maravilló que no hubiese quien. Que no hubiese, o sea, Jehová de los ejércitos se maravilló que no hubiera quien hiciese este trabajo. Amén. Amén. Y vio que no había hombre, no había ninguna persona, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y dice la misma palabra, y lo salvó su brazo. O sea, hermanos, su misma fuerza. Dice, yo mismo con mi poder voy a ir. Amén. O sea, el brazo significa el poder, amén. Y le afirmó su misma justicia. La justicia, hermanos, quiere decir que Él mismo viene a justificar. Él mismo viene a dar el pago, amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. El 17 dice, pues de justicia se vistió como una coraza. ¿Cómo sabemos que se vistió de justicia? Cuando Juan, hermanos, el Bautista, le dice al Señor Jesucristo, le dice estas palabras: tú vienes a mí cuando yo soy quien debe ser bautizado por ti. Dice, deja, porque ahora es necesario que cumplamos toda justicia. Esta justicia que yo estoy haciendo es para salvar la humanidad. Gloria al Señor Jesucristo, amén. El mismo Jehová de los ejércitos viene, hermanos, para hacer cumplir lo que estaba escrito ya. Dice, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. La palabra yelmo es un casco. Yo no sé si han visto, hermanos, cuando una persona anda en construcción, usa un casco. Cuando anda en bicicleta, usa un casco. ¿Para qué usa el casco? Para cubrir la cabeza, amén. El casco lo traía, hermanos, no en la cabeza, sino en su mente Dios. Pero era de salvar. Con yelmo, con un yelmo de salvación, o sea, con un pensamiento de salvar al mundo. Amén. El mismo Dios viene con ese pensamiento. Él no viene a que hagan películas en esta tierra. Él no viene para que lo escupan en la tierra. No, no, no. Él viene, hermanos, es para que hagan la obra de redención. Es el único propósito por el cual soportó tantas cosas. Amén. Dice,
con un yelmo de salvación en su cabeza, con el propósito de salvar. Tomó ropas de venganza por vestidura. ¿Cuáles son las ropas de venganza de Dios? La carne que Él toma. Amén. Vean cómo Dios dice, y se cubrió de celo como de manto. Dios, que es espíritu, agarra ese abrigo, digo yo, amén. Porque el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Cuál es el abrigo de Dios? Es la carne que Él usa. Amén. Yo, hermanos, agarro un abrigo. Amén. Agarro un abrigo. Si yo fuera invisible y agarro un abrigo, ustedes me pudieran ver por el abrigo que yo estoy usando. Así mismo Dios, cuando Él, hermanos, hace manifestarse en carne, usa ese abrigo, usa la carne para que la gente lo pudiera ver. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, Él es la imagen del Dios invisible. Aleluya. O sea, el mismo Dios que no se puede ver, se toma ese cuerpo, hermanos, para hacerse visible. Gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿No le parece algo maravilloso que el mismo Dios del cielo y de la tierra se haya manifestado en una humanidad? Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Dónde nos dice, nos vuelve a decir la palabra de Dios? Isaías 40 del 3 al 5, amén. Vamos a leer, amén, que yo me gusta, hermanos, enseñar por la palabra. Es una enseñanza en esta noche, amén. Gloria a Dios. Isaías 40 del 3 al 5, gloria al Señor Jesús. Si lo tiene, hermana Juliana, léalo por favor. Isaías 40 del 3 al 5, amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Ya somos dos. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad. Amén. Ay, no tengo que buscar mi lente. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Bueno, yo sigo leyendo, leemos, ponemos otra escritura después, amén. Dice, voz que clama en el desierto. Habría una voz que diría estas palabras. Amén. Amén. Voz que clama en el desierto, o sea, en un lugar, hermanos, desierto, amén. Dice, preparad camino. ¿A quién iba a preparar el camino? Jehová. A Jehová. O sea, el Dios Espíritu, que en ese tiempo se llamaba Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. O sea, se manifestará el mismo Jehová, está diciendo. La palabra manifestación se está diciendo, Él se hará visible. La palabra manifestación quiere decir hacerse visible. Amén. Amén. Y se manifestará la gloria de Jehová. O sea, el mismo Jehová se iba a hacer visible. Aleluya. Amén. 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 Dice, y toda carne juntamente la verá. O sea, todo el que estuviera en ese tiempo iba a ver al mismo Dios caminando sobre la tierra. Gloria sea al Señor Aleluya. Jesús. Amén. Haciendo su obra redentora. Gloria sea al Señor Jesús. Dice, porque la boca de Jehová ha hablado. O sea, que si Dios lo había dicho, Él tenía que cumplirlo y tenía que hacerse posible. Gloria sea al Señor Jesús. Eso que había hablado, gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora yo me hago una pregunta. Cuando aparece esa voz en el desierto, amén, allá en Mateo capítulo 3, amén, gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Capítulo, versículo 1. Vamos a leer, amén, hasta el 3, amén. Hermano Pablo, léalo por favor. Aleluya. La palabra se lee en el nombre de Jesús. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Aleluya. Sigue hablando, hermanos, que Él prepararía el camino para que Dios viniera a la tierra, ¿verdad? Sigue hablando, amén. Está hablando de Jehová. Amén.
Ahora, más adelantito, hermano Mariano, versículo 13, leano, 13 al 14. Bueno, hasta el 15, amén. Ahí, 3, 13 al 15. Ok. Eso en el medio, 3, en el capítulo 14, ¿verdad? 3, 13 3 al 15. Ajá. 3:15. En el mismo que estaban leyendo. Mateo 3, del 13 al 15. Ok. 3:15. Ya está. Ok. Entonces la palabra en el nombre de Jesús dice así. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dijo, Oh, amén. amén. Hasta ahí, hermano. Ok. Gloria al Señor Jesús. Juan el Bautista, hermanos, está anunciando que Jehová de los ejércitos viene ya camino. Amén. Pero ¿quién aparece? Aparece Jesús. En otra porción de la palabra dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, en otra porción de la palabra dice, este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Cuando aparece, hermanos, aparece Jesucristo. ¿Será que esa voz que clamaba en el desierto se equivocó? ¿Será que esa voz, hermanos, no supo quién era Jesús? No, hermanos, déjeme decirle algo. Cuando una persona anda en el Espíritu, habla por el Espíritu, hermanos. Cuando una persona anda en la carne, piensa en la carne y habla de la carne, gloria al Señor Jesús. Juan el Bautista, hermanos, fue bautizado con el Espíritu Santo aún desde el vientre de la madre. Él no se estaba equivocando quién era el que estaba ahí. Él no estaba pensando, amén, tal vez humanamente. Él sabía que Jesucristo era el mismo Jehová de los ejércitos. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Dónde nos manifiesta otra vez esto? Amén. Allá en Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Amén. Y nos saltamos al 14. Hermana Lisa, amén. Juan 1, del 1 al 3. Y después nos saltamos al 14. Gloria al Señor Jesús. Yo no sé hasta qué hora lo tienen aquí, hermano. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Ya lo En tiene? el nombre de Jesús. Juan 1, sí. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén, hermano. Gracias. En el principio era el verbo, o sea, la palabra de Dios. Decía, hágase la luz. Y era la luz. Cuando usted lee Génesis, usted va a encontrar eso. Dios creó todas las cosas. Amén. Lo único que creó con sus manos fue al hombre. Amén. De ahí para allá todo fue palabra. Palabra. Que reproduzcanse las aves de los cielos, los árboles, amén. Todo fruto de árbol. Amén. De semillas según su género. Pero al hombre lo formó con sus propias manos y le sopló aliento de vida. Amén. Pero aquí vemos, dice que en el principio era el verbo, o sea, era la palabra. Y el verbo era con Dios, o sea, el verbo estaba en Dios. La palabra estaba en Dios. Y el verbo era Dios. No era una persona separada de Dios. Era el mismo Dios, ese verbo, amén. A través de ese verbo, dice en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Estamos hablando de un solo creador, amén. Amén. Un solo creador que era en el Génesis. Y el 14 nos dice de ese verbo que era Dios. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea que aquel verbo se hizo, hermanos, se tomó ese velo y se puso, hermanos, esa carne para que se pudiera ver. Gloria al Señor Jesús, amén. Y aquel verbo fue hecho carne. Y no solamente eso, dice, y los que estaban en ese momento, dice, y habitó entre nosotros. Gloria al Señor Jesús. Caminó entre nosotros. ¿Quién? El verbo. Dios mismo andaba caminando entre los hombres. Gloria al nombre de Jesús.
Dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Cuando la palabra dice unigénito del Padre, que te está diciendo la única gloria que Dios tiene. Unigénito significa único. Amén. La única gloria que Dios tiene. Gloria al nombre de Jesús. Lleno de gracia y de verdad. Gloria al Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios. Jesucristo es el mismo Dios que creó todas las cosas. Aleluya. Alabanzas al nombre de Jesús. Vamos a seguir leyendo Lucas 24, el 44 al 47. Gloria al Señor Jesús. Lucas 24, 44 al 47. Yo enseño muy despacio, hermanos, así que si de repente usted quiere más rápido, yo un poco lentamente. Hermana Antonia, si lo lee, por favor. 24, 44 al 47. En el nombre de Jesús. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen la escritura. Y le dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, hermana. Gracias. Aquí dice, hermanos, el 44 les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Amén. Todo lo que leímos allá en el Antiguo Testamento de Isaías, que mismo Dios, Jehová de los ejércitos, dijo, por tanto yo mismo estaré presente. O sea, era necesario que se cumpliese lo que estaba escrito. Amén. ¿Quién tendría que manifestarse al mundo? Era el mismo Jehová, o sea, el mismo Dios. Amén. El mismo Dios Espíritu. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. ¿De quién habló Moisés? Era de Jehová. De Jehová hablaba, hermanos, el mismo Dios el cual servía. Ese es el que hablaba Moisés. En los profetas hablaban de Jehová, en el Antiguo Testamento. Los salmos, ¿de quién hablaban los salmos? Hablaban de Jehová. O sea que el mismo Jesucristo está hablando diciendo, yo era el mismo aquel, ahora soy yo mismo, amén, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Por eso él dijo, ¿creéis en Dios? ¿Estás bien? ¿Creed también en mí? O sea, si ustedes creen que Dios existe, gloria al Señor Jesucristo, crean que yo mismo soy el mismo Dios, gloria al nombre de Jesús, amén. No hay dos dioses, soy el mismo Dios que está caminando con ustedes, gloria al Señor Jesús, aleluya. Le dijo a unas personas, ¿por qué mi palabra no haya cabida en ustedes? Ellos le dijeron, porque nosotros tenemos un padre, sabemos que es nuestro padre, Abraham, dijeron, bueno, si su padre fuera Abraham, las obras de Abraham hicieran. Abraham creyó a Dios, Abraham creyó a lo que está escrito. Dice, pero ustedes no creen a lo que yo estoy hablando. Yo he salido de Dios, o sea, de la mente de Dios, del plan de Dios. Él vino por parte del plan de Dios. O sea, el mismo Jesucristo es el plan que Dios manifestó al mundo. El mismo plan que tenía lo manifestó en los últimos tiempos de hacerse visible. Lo dice el Señor Jesús. Entonces les dijo, bueno, si creen en Abraham, creen también en mí. Dice, nosotros tenemos un padre, tú eres un hijo de fornicación. Oigan, decirle unas palabras así al Señor Jesús, al mismo Dios que creó los cielos y la tierra, decirle que es hijo de fornicación. Entonces él ya como que se levantó un poquito, amén, a hablarles más fuerte. Él le dijo, si ustedes fueran hijos de Abraham, hicieran las obras de Abraham, vuestro padre es el diablo, dice. Amén. Porque él ha sido homicida desde el principio. Amén. Y no hay verdad en él. O sea, él no crea la verdad. Gloria al Señor. No sé si esta palabra es muy fuerte, amén. Pero hermanos, así está escrito. Si ustedes fueran verdaderamente hijos de Dios, creyeran a lo que Dios dice. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Y no sigue diciendo, Abraham vio mi día, dice, y se gozó. Abraham, hermanos,
literalmente estaba mirando como que ya Dios estaba manifestando en carne. Cuando él dijo, Dios se proveerá de cordero, gloria al Señor Jesús. El mismo Dios va a manifestarse en un cordero, gloria al Señor Jesús, y va a llegar al sacrificio. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Por eso dice, vio mi día y se gozó, gloria al Señor. Amén. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Yo les puedo hablar de Génesis, Apocalipsis, de este mismo Dios, hermanos. Pero si Dios no le abre el entendimiento, usted va a decir, este está loco, amén. O va a decir, no, esto es mentira, amén. Gloria al Señor Jesús, aún cuando lo está leyendo, gloria al Señor. Amén. Dice, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. O sea que hay que pedirle a Dios que nos revele esta palabra, amén. Dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Jerusalén comenzó el evangelio, hermanos. Amén. Allá en Jerusalén Pedro se levanta y se pone en pie y les dice a todos los que han creído en el evangelio, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Cuál es el nombre de Dios? El nombre de Jesucristo. Por eso les dice que se bauticen en su nombre. Amén. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que es el nombre de Dios, hermanos? Porque así lo dice la Biblia. Hebreos 2, 14 al 16. Gloria al nombre de Jesús. Nos dice más acerca de lo que Dios está estableciendo en esta palabra. Amén. Hebreos 2, 14 al 16. Gloria al Señor Jesús. Hermano Pablo, amén. Léalo, por favor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. La palabra será en el nombre de Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, pues al diablo, y librar a todo lo que por él, por el temor de la muerte, estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Gloria al Señor Jesús. Amén. Aquí vemos, hermanos, ¿quiénes participaron de carne y sangre? Los hijos, ¿verdad? ¿Quiénes son los hijos? El pueblo de Israel. Amén. Ellos son los hijos. ¿Cuándo nosotros venimos a ser hijos? Yo no puedo decir, hermanos, que soy hijo de... ¿Puedo usar su nombre, hermano Mariano? Haga su voluntad. Bien. Yo no puedo decir que soy hijo de Mariano si yo no tengo su apellido. Ni aunque sea adoptado, digo yo. Amén. Yo puedo decirlo, pero él no va a decir, no, tú no eres mi hijo. Además, cuando se reparta la herencia no me va a tocar nada. Amén. No queremos eso, ¿verdad, hermano? Pero hermanos, es así. ¿Cómo somos hijos nosotros? Cuando el nombre de Dios se invoca sobre nosotros. Amén. Vea, hermano, la importancia de entender esto. Pablo, el apóstol Pablo, había ya creído en el Señor Jesús cuando tuvo un encuentro con él allá en el desierto y le dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te da cosa contra el aguijón. Entonces le dice, pero entra en Damasco y se te dirá lo que tienes que hacer. Allá entra, hermanos, este hombre empieza bien, con 3 días de ayuno, hermanos. Gloria al Señor Jesús. Amén, 3 días seguiditos orando, llorando, hermanos. Dios manda un siervo de él, Ananías, y le dice, ve y ora por Pablo para que sea sanado. Y predícale que tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Amén. Él va, ora por Pablo y dice, hermano Saulo, el Señor Jesucristo que se te apareció en el camino, me ha enviado a ti para que conozcas su voluntad. Amén. Y le empieza a predicar que se tiene que bautizar en el nombre de Jesús. Y le dice en el capítulo 22, 16 de Hechos, dice, y ahora pues, o sea, ya ha recibido la sanidad. Ya ha recibido la sanidad. Las escamas se le cayeron como escamas de los ojos, amén. Recibe la sanidad, pero él estaba bien tranquilo allá. Amén. Yo ya fui sano, ya yo estoy bien, amén. Entonces el siervo Ananías le dice, y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Amén. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo tenía que ser invocado. Ya había sido sano, ya estaba feliz con el nombre de Jesús, ya no tenía que ayunar más, amén.
pero tenía que ser invocado el nombre de Jesús para perdonar sus pecados, porque es el único nombre que tiene autoridad para perdonar pecados. Gloria al nombre de Jesús sobre esta tierra. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria. Amén. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, los hijos eran humanos, Dios mismo dice, bueno, vamos a ver si yo puedo también. Amén. Ellos dicen que no pueden servirme. Dice la Biblia, hermanos, que la ley nadie pudo cumplirla. Oiga, quien quiera agradar a Dios en la ley, no va a poder. Dice que nadie pudo cumplir la ley. El único que pudo cumplir la ley es el mismo que dictó la ley. Amén. El único que sabía lo que estaba escrito es el único que pudo cumplirla. Aleluya. El mismo Jesucristo. A tal grado, hermanos, que puedo decir estas palabras, que él mismo podía cambiar ciertas escrituras. Amén. Amén. ¿Ya? Cuando él decía, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por ellos. Amén. Yo no puedo decir que yo puedo leer una escritura. Ven que está escrito así. Pero yo digo, yo no puedo decir eso. No. Yo no puedo cambiar la escritura. No. Pero el mismo Dios que dictó la escritura podía decir, pero yo os digo. Aleluya. Amén. El mismo que estaba escribiendo, hermanos, podía decir eso porque era el mismo Dios que estaba caminando sobre la tierra. Participaron los hijos y participó Dios mismo de carne y sangre. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Amén. ¿Para qué dice? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Y librar a los que por el temor de la muerte estaban cautivos a voluntad de él. Amén. Dice, porque no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía de ser semejante en todo a sus hermanos. Amén. Debía de ser semejante a todos los humanos. Tener las mismas debilidades. Como hombre se cansó, como hombre le dio sueño, como hombre, hermanos, tuvo hambre. Pero como Dios, hermanos, es el que les dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, como Dios, trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo no le puedo decir a ninguna persona, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. No. Cuando yo los veo, hermanos, que están todos cansados, amén. No, yo no puedo decirle eso, pero como Dios sí podía decirle eso. Amén. Amén. Sí. Como Dios suplió Sí, dijo. mucho pan, amén, allá a 5,000 personas en el desierto. Amén. Solamente oró y se repartió el pan, hermanos, y sobró 12 canastas. Se multiplicó. Amén. Como Dios lo hizo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el mismo Dios que estaba caminando sobre la tierra. Aleluya. Una última escritura y terminamos. Amén. Gloria. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 16. Amén. Y con eso, hermano Pablo, amén. Con eso terminamos. Amén. El Dios invisible hecho visible. Gloria sea al Señor Jesús. Apocalipsis 19 del 11 al 16. Aleluya. Gloria sea al Señor a Jesús. La palabra se lee en el nombre de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza mucha diadema, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Gloria sea al Señor Jesús. Aleluya. Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre de Jesús, hermanos. O sea, hermanos, está hablando, hermanos. Aquí dice que ya está en el cielo.
Toda persona que vaya al cielo verdaderamente en visión tiene que ver esto. Si hay alguien que va al cielo y ve otra cosa, hermanos, ese no fue al cielo, ¿no? Amén. Fue a otro lugar, pero menos al cielo. Dice, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. O sea, una verdadera esencia. Era el que es verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. La llama de fuego, hermanos, simboliza, hermanos, que lo ve todo. Aleluya. No se le oculta nada. Amén. A Jesucristo, hermanos, no le podían decir testimonio de nadie porque Él ya conocía lo que estaba en sus corazones. Es más, estaban pensando, si Jesucristo estuviera aquí literalmente, hermanos, estuviera sabiendo qué está pensando la dama, usted, supiera qué está pensando. De repente uno ya está a ver a qué hora se termina para comer algo, otros a ver a qué hora termina para irme a la casa. Amén. Estuviera sabiendo qué es lo que está pensando cada uno de nosotros. Amén. Claro. Y Él lo sabe, pero hermanos, yo no lo puedo saber. Amén. Sus ojos eran como llamas de fuego, o sea, lo conoce todo Jesucristo. Aleluya. Amén. Señor Jesús. Dice, y había en su cabeza muchas diademas, o sea, mucha autoridad. La palabra diadema significa autoridad. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. O sea, ¿quién fue el que fue sacrificado allá en la cruz del Calvario? Aleluya. Amén. Está simbolizando el sacrificio que realizó allá en la tierra. Gloria al nombre de Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios. Allá Juan dijo que el Verbo era Dios. O sea que este mismo es Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Eso es la iglesia, hermano, que somos usted. Soy yo, gloria al nombre de Jesús. Que ya venimos, hermanos, en el cielo. Gloria al nombre de Jesús con el Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Estamos leyendo esta escritura y ya nos está viendo Juan allá que estamos viniendo con él. Vea. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ahí viene usted, ahí vengo yo. Ya la escritura nos está mirando a nosotros. Que ya venimos aquí. Esto es cuando es la segunda venida de Jesucristo. Amén. Estamos viniendo en el aire. Y ya el que está escribiendo aquí, Juan, el teólogo, ya nos está mirando allá, hermanos, en visión, que ya estamos viniendo con Jesucristo. Aleluya. Amén. Estamos leyendo algo que ya ni siquiera, hermanos, va a ser nuevo para nosotros. Ya vamos a venir con él, amén. Dice, y de su boca sale una espada aguda, o sea, la palabra de Dios, para herir con ella a las naciones. Dice, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. O sea que allá, después que una vez que la iglesia sea arrebatada, ya no habla tolerancia. Lo que está escrito, está escrito. Amén. Amén. La persona de repente hoy puede cuestionar la palabra, pero en aquel tiempo va a ser juzgada toda persona por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra. Amén. Si el Señor Jesucristo dijo, si te bautizaste eres salvo, si no te bautizaste eres condenado, y la persona se murió sin bautizarse, el Señor le va a preguntar, pero yo te di tanta oportunidad para que te bautizaras y no quisiste, ¿de quién va a ser el problema? ¿Va a ser de Dios o va a ser de la persona? Va a ser de la persona, porque Dios va a regir con vara de hierro. Una vara de hierro, hermanos, usted no sé si podemos agarrar una vara de hierro, ¿eh? Una vara de hierro es una vara de metal, digamos así. No es una varita que agarraban las mamás y le daban pau a los hijos, ¿saben? No, que le dan con la palmada, no. Una vara de hierro quiere decir que no habrá tolerancia, o sea, no habrá misericordia. Lo que está escrito, está escrito. No va a haber nada que diga una prórroga en medio, amén. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, o sea, el Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Dios invisible que se hizo visible. Gloria al nombre de Jesús. Y lo vamos a ver una vez más en su venida. Gloria al nombre de Jesucristo. Aleluya. Vamos a ponernos de pie. Gloria al Señor Jesucristo. Yo no sé si ha entendido esta palabra, pero el mismo Jehová de los ejércitos es el mismo Jesucristo que se hizo carne. Gloria al Señor Jesús. Amén. Vamos a pedirle al hermano Pablo.